He sido siempre la persona en la que la familia podía confiar. La que siempre hacía lo correcto, tomaba las decisiones inteligentes y mantenía el orden. Pero no siempre fue así. De niña, siempre me sentía un paso atrás, intentando complacer a todos a mi alrededor, especialmente a mis padres. Ellos tenían expectativas, y yo las cumplía. Tenían reglas, y yo las seguía. En algún momento, dejé de preguntarme qué era lo que quería. Y cuando me di cuenta de que vivía para todos menos para mí, parecía que ya se había puesto en marcha demasiado. Ahora tengo poco más de 30 años, y vivo en un pequeño pero cómodo apartamento del que me siento orgullosa. He trabajado en una firma de marketing durante los últimos 5 años y, aunque no es un trabajo que me haga saltar de la cama cada mañana, paga lo suficiente para mantener mi independencia, algo que nunca di por sentado. Hacía tiempo que estaba sola, desde que me fui de la casa de mis padres, tras una graduación de secundaria que se sintió más como una fuga de la prisión que como un hito. Ellos, por supuesto, no lo entendían. No comprendían por qué necesitaba irme, por qué ya no quería vivir bajo su techo, pero yo necesitaba mi propio espacio, mi propia vida, y así me mudé. En general, he estado contenta. Claro, no tengo la vida glamorosa con la que mis padres siempre soñaron para mí, pero soy feliz con las pequeñas cosas. Mi acogedor apartamento, las noches tranquilas con un libro o viendo Netflix, y las escapadas ocasionales de fin de semana. He ahorrado lo suficiente para viajar al extranjero este año, un sueño que tengo desde que tengo memoria. Hay una libertad en saber que puedo tomar mis propias decisiones sin pedir permiso a nadie. Pero esa libertad, pronto aprendí, no era algo de lo que pudiera disfrutar plenamente sin que me recordaran el peso de la influencia familiar. Mis padres, a pesar de sus buenas intenciones, nunca habían respetado realmente los límites que yo intentaba poner. Siempre me habían tratado como un plan B, alguien en quien podían confiar cuando las otras cosas en sus vidas no salían bien. Yo había aceptado ese papel durante mucho tiempo, en gran parte porque parecía más fácil que decir no. Hasta ahora, claro. Luego estaba Emily, mi prima. Podría extenderme sobre ella, pero lo mantendré simple. Es el tipo de persona que puede encantar a cualquiera sin siquiera intentarlo. Y eso era algo de lo que mis padres nunca dejaban de recordarme. Emily era la bella, la que recibía toda la atención, la que todos consideraban perfecta. No éramos muy unidas, en realidad, pero a lo largo de los años, había observado cómo mis padres se derretían por ella. Todo lo que hacía era maravilloso. Ante sus ojos, ella no podía equivocarse. Con todo el amor y la atención que le brindaban, Emily parecía no darse cuenta, o al menos, eso me decía a mí misma. Siempre parecía tan distante, tan absorta en su propio mundo. Aún así, ella era familia, y eso tenía un significado. Pero el verdadero problema comenzó cuando empezaron a involucrarme en sus problemas. Resultó que Emily había estado luchando contra su autoestima durante años. Mis padres no lo veían como un problema a resolver. Lo veían como una oportunidad para que yo ayudara. Y eso significaba dinero. Venían a mí con la presunción habitual de que yo lo tenía todo resuelto, que estaba perfectamente bien, porque, al fin y al cabo, yo era la que tenía el buen trabajo, el empleo que ellos esperaban que me hiciera exitosa a sus ojos. Siempre me veían como la sensata, la que no arruinaría las cosas como habían hecho mis hermanos u otros parientes. Una tarde, después de un largo día de trabajo, contesté el teléfono y oí la voz de mi madre al otro lado, más ansiosa de lo habitual. «Sara, necesitamos hablar», dijo con un tono cortante y decidido. «¿Qué sucede, mamá?», pregunté, tratando de reprimir la creciente inquietud en mi pecho. «Bueno, es sobre Emily», comenzó, con la voz quebrándose levemente. «Ella ha estado luchando mucho con su confianza últimamente, y pensamos que ya es hora de que haga algo al respecto». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sin saber a dónde iba esta conversación. «Ella quiere hacerse una cirugía estética», dijo mi madre. «Nada demasiado serio, solo unos pequeños retoques para que se sienta mejor consigo misma». No supe qué responder.
Bien. Mira, Sara, continuó mi madre con un tono suplicante. Tú tienes el dinero para eso. Siempre has sido tan exitosa y tienes de sobra para gastar. Realmente necesitamos tu ayuda con esto, cariño. Significaría mucho para Emily. Y ya sabes lo difícil que lo ha tenido. Esta cirugía lo cambiaría todo para ella. Parpadeé, procesando lo que me decía. Las palabras no parecían encajar. Mamá, no sé. He estado ahorrando para mi viaje. Esta cirugía no es algo que hubiera planeado. Es solo una pequeña suma de dinero, cielo. Puedes permitirlo sin problema. Piénsalo como algo para la familia. Sabes lo difícil que lo ha tenido. Necesita tu apoyo. Podía sentir cómo se acumulaba la frustración. Mis padres siempre asumían rápidamente que les debía algo, que mi seguridad financiera era, de alguna manera, un derecho suyo. Pensé en mi viaje soñado, ese por el que había trabajado tan duro. La idea de renunciar a mis ahorros por algo en lo que no creía era indignante. Lo pensaré, murmuré, con la voz tensa. Por favor, Sara, realmente te necesitamos. No la decepciones, agregó mi madre enredando sus palabras en culpa, como solían hacer cuando querían algo de mí. Colgué sintiéndome atrapada, con un peso presionando en mi pecho. Tenía mis propios sueños, mis propias metas, y ahora estaban siendo opacados por las expectativas de mi familia. Al día siguiente llegó otra llamada, justo cuando estaba terminando de trabajar, y finalmente me disponía a relajarme. Era mi mamá otra vez, pero esta vez había un ligero temblor en su voz, como si hubiera ensayado lo que iba a decir cientos de veces y aún no estuviera segura de cómo expresarlo. Sara, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, con la voz vacilante. ¿Qué sucede, mamá?, pregunté, enderezándome en la silla, ya nerviosa por el tono de su voz. Bueno, es sobre Emily. Sabes lo difícil que le ha costado lidiar con su autoestima últimamente, ¿verdad? Exhalé lentamente, sintiendo cómo se apretaba mi pecho. Por supuesto que lo sabía. Emily siempre estaba lidiando con algo. Nunca podía estar satisfecha consigo misma. Siempre comparándose con otros, siempre tratando de perfeccionar su apariencia de maneras que yo no llegaba a comprender. Sí, lo sé. ¿Y ahora qué sucede?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral, pero ya anticipando hacia dónde iba esto. Ha estado pensando en someterse a una cirugía estética, dijo mi mamá, dejando que sus palabras flotaran pesadamente en el aire. ¿Cirugía?, repeté, con una voz un poco más aguda de lo que pretendía. Sí, quiere operarse, pero no es nada extremo, se apresuró a decir. Solo unos ajustes en la nariz y quizás un poco de liposucción. Nada mayor, solo lo suficiente para aumentar su confianza. ¿Sabes lo difícil que le ha costado últimamente? Sentí cómo se me desvanecía la sangre del rostro. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Pensé en Emily, esa mujer bella y supuestamente segura que podía encantar a cualquiera con una sonrisa. Siempre había tenido sus inseguridades, claro, pero ¿quién no las tenía? No podía entender cómo esa era la solución. Mamá, no creo que la cirugía sea la solución a sus problemas. Es solo... No lo sé, dije, con la voz temblorosa. Entiendo, pero tienes que pensarlo, Sara, insistió, con urgencia en su tono. Tienes los medios para ayudarla, y esto podría significar la diferencia en el mundo para ella. Es tu prima, cariño. ¿No quieres ayudarla a sentirse mejor consigo misma? No lo sé, mamá, respondí con voz tensa. Esto me parece demasiado. He estado ahorrando para mi propio viaje. No tengo ese tipo de dinero para gastarlo en algo así. Es solo una pequeña suma, Sara, replicó, casi suplicante. Tienes de sobra. Piénsalo como una inversión en la familia. Emily lo necesita, y tú eres la única que puede ayudarla. Está realmente mal. Mamá, no creo que esto sea algo de lo que deba responsabilizarme, afirmé con firmeza, aunque ya sentía cómo la culpa comenzaba a filtrarse. No es mi trabajo arreglar los problemas de Emily.
Ella tiene que resolverlos por sí misma. Pero tú eres la que tiene el dinero, Sara. Siempre has sido la responsable, la que tiene la vida en orden. No es pedir tanto. Por favor, cariño. Ella te necesita, suplicó mi madre. Sentí cómo se cerraban las paredes a mi alrededor. La voz de mi madre era suave, pero detrás de sus palabras se notaba una presión que no podía ignorar. La implicación era clara. Si no ayudaba, estaba defraudando a la familia. Si no ayudaba, no era una buena hija. Tienes más que suficiente, cariño. Continuó con dulzura, pero de manera insistente. Esto no es solo cuestión de dinero. Es ayudar a que Emily se sienta mejor consigo misma, asegurarse de que deje de luchar con su confianza. No quieres que siga sufriendo, ¿verdad? La culpa me consumía, pero algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué siempre tenía que ser yo? ¿Por qué era siempre mi responsabilidad solucionar los problemas de todos? Emily nunca me había pedido nada, pero de repente me hacían sentir que era mi obligación. No lo sé, mamá, murmuré, con las manos temblando mientras apretaba el teléfono. He trabajado duro por ese dinero, y es para mi viaje. No voy a renunciar a él. Todavía puedes hacer tu viaje, cielo, respondió mi madre rápidamente. Puedes ir y, al mismo tiempo, ayudar a Emily. No es tanto. Ella lo necesita. Ella necesita tu ayuda. Colgué y, a pesar de lo que sentía, mi frustración crecía. Mis padres siempre asumían que yo les debía algo, que mi estabilidad financiera era su derecho. Pensé en mi viaje soñado, ese por el que tanto había trabajado. La idea de sacrificar mis ahorros por algo en lo que no creía me enfurecía. Lo pensaré, dije, con la voz tensa y el corazón latiendo con fuerza. Espero que sí, cariño. Por favor, piénsalo. Emily realmente te necesita, agregó mi madre. Terminé la llamada sintiéndome atrapada, el peso de la conversación asentándose en mí. No podía creer que me estuvieran haciendo esto, pidiéndome sacrificar mis sueños por las inseguridades de Emily. Y, sin embargo, una parte de mí sentía un leve atisbo de duda. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Era egoísta? Pero me recordé que no había sido yo quien pidió esto. No era mi responsabilidad. No iba a dejar que me manipularan. Bloqueé a mi madre, a Emily y a cualquiera que intentara contactarme. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Finalmente estaba tomando el control de mi vida, negándome a permitir que la culpa o la manipulación dictaran mis decisiones. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Me había elegido a mí misma. Y estaba harta de sus demandas. Pasó una semana desde que bloqueé a mi mamá y a Emily. Una semana desde que corté el lazo que me había mantenido sujeta a sus manipulaciones constantes. El silencio al principio me resultó extraño, casi inquietante. Había pasado años adaptándome a sus exigencias, a sus manipulaciones y expectativas, y ahora ya no había nada. Mis días se llenaban de planes para mi viaje, de trabajo a mi ritmo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no sabía que me hacía falta. Pero la paz rara vez dura cuando se trata de familia. Todo comenzó con un correo electrónico, uno que llegó tarde en la noche mientras me relajaba con un libro. El asunto decía, ya tuve suficiente, Sara. Inmediatamente supe de quién era, pero dudé antes de abrirlo. Me había convencido a mí misma de que había terminado. Había decidido anteponerme a ellos, y ninguna cantidad de culpa o chantaje emocional iba a cambiar eso. Sin embargo, la curiosidad pudo más y lo abrí. Las palabras me golpearon más de lo que esperaba. Sara, no sé a quién crees que estás engañando. Me has bloqueado, nos has excluido de tu vida. ¿Y para qué? ¿Porque eres demasiado egoísta para ayudar a Emily? ¿Porque estás demasiado absorta en tu viaje soñado, como para preocuparte por las personas que te aman? Has decidido anteponer tus deseos a la familia. Has decidido dejar que tu prima sufra solo para satisfacer tus necesidades egoístas. Y eso es algo que nunca podré perdonar. El resto del mensaje fue un borrón. Era la misma culpa reciclada, las mismas acusaciones de ser desalmada y egoísta.
Pero hubo una línea que me hirió más que el resto. Nunca podré perdonarte por abandonar a la familia, Sara. Y Emily tampoco. Cerré la laptop y me recosté, tomando un respiro agudo. Realmente se habían pasado. Habían cruzado la línea. Emily, la prima con la que crecí, la que siempre consideré familia, ahora era parte de esto. Se había aliado con mi madre en el esfuerzo por hacerme sentir la villana. No respondía al correo electrónico, al menos no de inmediato. En su lugar, dejé que las palabras se asentaran, dándoles vueltas en mi mente. Sentía ira, sí, pero sobre todo, una profunda y amarga decepción. No era la primera vez que intentaban manipularme, pero esta había sido la más descarada. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Ya sabía de quién era antes de mirar la pantalla. Eres fría, Sara. Solías importarte. Pensé que comprendías lo difícil que es para mí, pero me has defraudado. No eres la persona que creí conocer, decía el mensaje, tan venenoso como el de mi mamá. Pero esta vez no respondí con culpa ni confusión. Dejé el teléfono a un lado y caminé por la sala, respirando profundamente. No permitiría que volvieran a hacerme esto. Habían cruzado la línea, y era hora de establecer mis propios límites. Decidí llamar a mi mamá. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, con una voz tensa y forzada, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Qué quieres, Kania?, preguntó, y su voz se quebró. ¿Estás lista para admitir que estabas equivocada? ¿Lista para pedirle perdón a Emily por abandonarla? Tomé aire, preparándome. No, mamá, no lo siento. Y no voy a disculparme por elegirme a mí misma esta vez. ¿Entonces vas a dejar que ella pase por esto sola?, replicó mi madre, elevando la voz. ¿Vas a alejarte de tu familia solo para irte de viaje? No entiendes, dije, con voz calma pero firme. No me estoy alejando de la familia. Me estoy alejando de la manipulación. Ya no soy tu plan B. No voy a permitir que me uses con culpa para que haga algo que no es correcto para mí. Hubo un largo silencio. Entonces, la voz de mi madre bajó casi a un susurro. Ya no te entiendo, Sara. Ya no sé quién eres, dijo. Sigo siendo la misma persona, mamá, respondí. Pero ya no soy la persona que tú tratabas de moldear. Y no voy a disculparme por eso. Colgué. No esperaba que las cosas cambiaran de inmediato. No fue fácil. En momentos extrañaba la familiaridad de sus voces, su presencia, pero en el fondo sabía que era la elección correcta. Me dediqué a concentrarme en lo que era importante para mí. El viaje que había soñado durante tanto tiempo estaba a la vuelta de la esquina. Pasé horas planificando, investigando los mejores lugares para visitar, leyendo sobre las costumbres locales e imaginando la libertad que finalmente tendría. La emoción crecía al darme cuenta de que el mundo era mucho más grande que las estrechas limitaciones de las expectativas de mi familia. No se trataba solo de un viaje, se trataba de reclamar mi vida, mi independencia. Pero por mucho que intentara avanzar, la culpa a veces se colaba. Me preguntaba si había cometido un error al cortarlos de mi vida. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era lo mejor? Y sí, en el fondo, tenían razón. ¿Y si hubiera sido egoísta, demasiado enfocada en mis propios deseos y no en cuidar de la familia que siempre estuvo ahí? Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró. Al ver el nombre de mi mamá, mi corazón dio un vuelco. Por un momento dudé. Había pasado tanto tiempo ignorando sus llamadas y mensajes, bloqueando la culpa y la presión. Pero era mi mamá, la mujer que me crió, la que formó gran parte de quien soy, incluso si no siempre estuve de acuerdo con sus métodos. Respiré hondo y contesté. Sara. La voz de mi mamá era más suave que la última vez, pero seguía teñida de tristeza. He estado pensando mucho en lo sucedido, en todo. No la interrumpí, la dejé a hablar, permitiendo que el silencio se extendiera, sin saber bien qué decir. No tenía idea de a dónde llevaría la conversación. Sé que he dicho cosas dolorosas. Continuó.
con la voz temblorosa. Y me he enfocado tanto en lo que yo creía que era mejor para Emily y para ti, que no me detuve a pensar en lo que tú necesitabas. No pensé en lo mucho que ese viaje significaba para ti. Estuve tan consumida por lo que consideraba importante que me olvidé de escucharte. Sentí un nudo en la garganta. Siempre había anhelado este reconocimiento, pero escucharlo ahora me resultaba surrealista. Lo siento, Sara. Siento haberte hecho sentir que no importabas, que tus sueños no eran tan importantes como los de los demás. No quiero perderte, no por esto. Esas palabras me golpearon con fuerza. No era una disculpa convencional, pero bastó. Mi mamá había admitido sus errores. Había reconocido que se había equivocado, algo que jamás esperaba oír de ella. Tomé aire profundamente antes de responder. Yo también lo siento, mamá, dije suavemente. Nunca quise lastimarte, pero no podía seguir viviendo de la manera en que siempre ponía las necesidades de los demás antes que las mías. Necesitaba tomar una decisión por mí, y no fue fácil. Y todavía no lo es. Lo sé, respondió ella. Sé que no fue fácil. He pensado mucho en ello. Me equivoqué al presionarte tanto. Lo veo ahora. Nos quedamos en silencio unos momentos, y ese silencio no resultó incómodo, sino como un entendimiento largamente esperado. No quiero que pienses que voy a olvidar esto, dijo mi mamá. No quiero que creas que intentaré controlarte de nuevo. Has dejado claro que tienes tu propio camino que seguir. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Siempre te amaré, pase lo que pase. La calidez en su voz hizo que la tensión en mi pecho se aflojara, pero aún no estaba lista para perdonar todo. Quedaba mucho por procesar, mucho dolor por ambas partes. Pero escuchar esas palabras, genuinas y sin manipulaciones ni chantajes de culpa, fue un paso en la dirección correcta. Te quiero también, mamá, respondí con voz suave. Y lo agradezco. Pero necesito que entiendas algo. Ya no soy la misma persona de antes. No puedo serlo, y no quiero serlo. Te entiendo, susurró ella. Ese fue el punto de inflexión. Sabía que aún había trabajo por hacer, pero aquella conversación había abierto una puerta que hacía tiempo había estado cerrada. No era el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. Una relación más sana, donde se respetaran los límites y ambas pudiéramos vivir nuestras vidas sin la culpa y el resentimiento colgando sobre nosotras. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Emily. Era breve, pero era como una rama de olivo. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, pero quiero que sepas que no te guardo rencor. No estoy de acuerdo con tu decisión, pero ahora lo entiendo. Solo espero que seas feliz, Sara. No fue una disculpa, pero bastó para que supiera que, a pesar de todo, ella había aceptado la situación y, por primera vez, no sentí la necesidad de arreglar las cosas con ella. Ambas habíamos cambiado y la dinámica entre nosotras ya no sería la misma. Y eso estaba bien. A medida que se acercaba el día de mi viaje, me sentía más ligera. Estaba verdaderamente emocionada por lo que me esperaba. Era mi momento. El mundo me esperaba, y estaba lista para abrazarlo por completo, sin vacilaciones. Cuando llegó el día, salí de mi apartamento con la maleta en mano, sintiéndome libre como nunca antes. Había tomado mi decisión, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz.